Hola a todos. Hoy quiero hacer una reflexión acerca de lo que ha venido pasando con Bitcoin y alrededor de las estafas que han sucedido al menos en el territorio colombiano. Primero que nada hay que decir que Bitcoin es una moneda virtual que se originó por causas diferentes a las tradicionales que ocurren en el mundo. Mucha gente se ha volcado a decir que Bitcoin es una moneda mala o la han estado satanizando por muchas razones y me parece que es un poco injusto. Realmente los primeros en decir si la moneda es segura o no es el gobierno, el que sale a relucir y el que quiere robar cámara hablando de esto. Pero sucede lo siguiente: Bitcoin es una moneda que tiene un curso, así como lo tiene el dólar y el euro. Los negocios que de ella se desprenden son cosa de la gente. Bitcoin no tiene la culpa. Las estafas son creadas por la gente, no son creadas por Bitcoin. Mucha gente desafortunadamente fue víctima de una estafa no hace mucho, pero no por eso quiere decir que Bitcoin haya sido malo. Cualquier inversión, primero que nada, debe ser una inversión sensata, consciente, que no comprometa la economía personal, que no comprometa la economía familiar, que no comprometa la economía de mi pareja, ni que ponga en peligro el futuro de mi familia ni de mis hijos. Esto es importante entenderlo no solo para Bitcoin, sino para cualquier otra inversión que se haga. Mucha gente llegó a vender su casa, a vender el carro, a hacer préstamos en bancos para atender a esa falsa ilusión de riqueza. Y así a muchos de ustedes no les guste y me disculpan, pero eso es codicia. La codicia dirige a las personas en muchos casos. Hay una frase de mi propia autoría que les quiero compartir, que dice que hay tres fuerzas en el mundo que llevan a un ser humano a actuar fuera de sí, que son el dolor, el hambre y la codicia. Nosotros no podemos dejarnos llevar de la codicia. Esa es una fuerza peligrosa que destruye, que lleva a familias enteras a desplomarse, y no por lo que sucedió con Bitcoin. A veces por una herencia familias enteras se destruyen y se desploman. Lo otro es que hablan de la seguridad de Bitcoin. El gobierno habla mucho y algunas de los medios de comunicación sacan todo lo malo, sacan la estafa, sacan el problema del ataque o del hackeo mundial y del ransomware que se pagó con Bitcoin. Pero muchos de los que hemos adquirido Bitcoin y los tenemos guardados, quietos, pues no nos ha pasado nada. De hecho, hemos visto un mercado bastante creciente que le ha dado valor a esos Bitcoin. Pero ¿qué sucede o a qué punto quiero llegar? A las personas en Colombia las obligan a pagar impuestos. Ese dinero sale del bolsillo de colombianos como usted o como yo, como su mamá, como su papá, sus abuelos, hijos, entre otras tantas personas, y ese dinero pareciera que mágicamente se esfuma en manos del gobierno para luego decir que para salud, pagarle a docentes, entre otras cosas, no hay dinero. ¿En qué cositas se esfuma ese dinero? Primero, casitos como el de Odebrecht, donde se pierden más o menos 120.000 millones de pesos de un banco que se supone que es público y se lo prestan a una compañía que de antemano sabían que era ilíquida. Entonces ese dinero se pierde. Luego tenemos casitos como el de Reficar, un descalabro financiero de 4.000 millones de dólares. Solamente en la ciudad de Bogotá, ¿cuánto no se perdió en manos de los señores Nule y del carrusel de la contratación? Ahora digo yo,
no hay dinero para pagarles a maestros y no hay dinero para la salud, etc. Pero yo creo que si recuperan un poquitico de esa cartera, ahí sí hay dinero, ahí sí hay platica. Dicen que el Bitcoin es muy riesgoso y emiten comunicados sobre Bitcoin, pero ¿qué es más riesgoso? ¿Invertir en Bitcoin y tenerlos ahí guardaditos? ¿O pagarle impuestos al gobierno que mágicamente se desaparecen? Una persona de la Superintendencia Financiera dice o dijo que a usted nadie le responde por lo que le pase con Bitcoin. Es cierto, pero a todos nosotros, a todos los colombianos, ¿quién nos responde por el dinero perdido en Reficar, en Odebrecht, en el carrusel de la contratación? Con nosotros se lavan las manos simplemente diciendo que no hay plata. Luego, entonces, ese dinero que es de nosotros, o por ese dinero, ¿quién nos responde? Porque hasta ahora, en el caso de Odebrecht, por ejemplo, unos cuantos simplemente de los implicados están gozando de casa por cárcel. Ahora, dicen que Bitcoin es muy riesgoso. Pero ¿qué le pasó a las personas que invirtieron en Interbolsa, la gran y enorme casa de bolsa? Más de 1000 damnificados. Y a ninguno hasta la fecha le han respondido. Y la ley igual de laxa como siempre. Estas personas que invirtieron en Interbolsa confiaban en que era una empresa muy respetada y era legalmente constituida y bla, bla, bla. Y se volaron con ese dinero. Ahorita, de los 19 más o menos implicados en todo ese fiasco, solamente hay alrededor de 4 personas condenadas y algunos de ellos en casa por cárcel y probablemente con beneficios de rebajas de pena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esas personas, ¿quién les responde? A esas 1000 personas, ¿quién les responde por semejante desfalco? Porque Interbolsa se supone que si era una empresa legal, constituida, vigilada por el gobierno, que debía tener una vigilancia por transar en la bolsa, etcétera, etcétera, y de ahí para adelante. Quiero dejarles la reflexión, porque usted invierte en Bitcoin y dicen que es muy riesgoso, pero invierte en Interbolsa y se le roban la plata y nadie le responde. Usted le paga impuestos al gobierno y se pierden miles de millones, porque no son ni centavos ni milloncitos, se pierden miles de millones. ¿Y a la gente quién le responde? La respuesta es menos salud, menos educación, instalaciones de salud y educación paupérrimas. Esa es la respuesta del gobierno. Entonces, a mi modo de ver, pues Bitcoin puede ser muy riesgoso, pero es mucho más riesgoso darle la plata al gobierno y que se pierda y nadie me responde. Porque como colombiano, yo tengo derecho a mi salud, tengo derecho a mi educación, pero el gobierno no lo ha hecho un derecho, lo ha hecho es un privilegio. Yo creo que invertir en Bitcoin no es riesgoso. Invertir en el gobierno es tremendamente riesgoso. Invertir en una empresa aún bien constituida es tremendamente riesgoso. Y como si no fuera poco, muchos de los implicados en estos fiascos financieros de Colombia están probablemente en otras partes del mundo dándose una vida maravillosa. Como hay una novedad mundial, una revolución económica, pues entonces echémosle la culpa a Bitcoin, echémosle el agua sucia a Bitcoin. Y ya para terminar, quiero dejarles también la siguiente reflexión. Las FARC se han financiado con dólares toda la vida. No las financió Bitcoin. Sendero Luminoso, Al Qaeda, todas estas organizaciones terroristas que han sido de lo peor en la historia de la humanidad, se han financiado con el todopoderoso dólar. Bitcoin no ha tenido nada que ver ahí. El 11 de septiembre en los Estados Unidos no se financió con Bitcoin porque, por un detallito muy sencillo, no existía en ese momento. Entonces, algunas de las atrocidades más grandes que ha evidenciado la historia,
Algunos de los grupos terroristas y guerrilleros más importantes y más desalmados y sanguinarios han sido financiados con el todopoderoso dólar. Nada que ver con Bitcoin. DMG, DRF, en el caso de DMG a la cabeza de David Murcia Guzmán, se financiaba con pesitos. DRF, pesitos. Y de toda la otra cantidad de estafas que hay por ahí rondando, como las mandalas, por ejemplo, entre otras tantas, se financiaban con pesitos, ¿cierto? La moneda con único poder liberatorio en Colombia, como dice el superintendente financiero. Porque en Colombia hay miles y miles de estafas y de pirámides rondando a nivel mundial, ni se diga, en dólares y en otras monedas. Pero yo no veo noticias ni cabezas rodando por eso. Yo no veo escándalos mediáticos ni persecuciones a las personas responsables de eso. Simplemente quieren hacer a Bitcoin como el malo del paseo. Entonces, esa es mi humilde opinión. Me alegra quien la comparta y quien no, la respeto.